En esta segunda parte vamos a hablar propiamente de una manera un poco más veloz relacionada con los dioses y la muerte. ¿Por qué? Porque justamente los dioses tenían un importante papel relacionado con la forma en la que nosotros entendíamos la muerte. Esto es, insisto, aquí sí hay una gran diferenciación con el mundo moderno, porque hoy en día somos culturas que tendemos más a conocer lo que llamamos vulgarmente el monoteísmo, es decir, una sola deidad, y en las culturas prehispánicas en México son politeístas, es decir, hay una enorme cantidad, enorme verdaderamente, de dioses que cada uno está destinado a explicarnos o hablarnos de algunos temas, de algunas cosas, y en muchos casos, seguramente incluso para la población en la época, las poblaciones nahuas de previa a la conquista, pues incluso tiene que haber sido bastante confuso, porque los dioses muchas veces se traslapan en algunas de sus acciones o se traslapan propiamente en la forma en la que se conciben sus funciones. Sin embargo, sin embargo, la forma en la que está concebido el universo de los nahuas es, digamos, de alguna manera sencilla. Hay una pareja creadora, es una pareja que aquí ustedes la ven en una representación de los códices, pero que de manera curiosa no tienen una forma física, es decir, son esencias que existen, pero no necesariamente son dioses que existen. Ometeotl y Ometecihuatl, el señor y la señora creadora, no son necesariamente personajes de los que uno vaya a encontrar, por ejemplo, esculturas. Son dioses que existen, son los dioses creadores, pero no necesariamente son dioses que sean representados o adorados en específico. ¿Por qué? Porque de ellos parte la creación y a partir de ellos tiene cuatro hijos, que en muchos, dependiendo qué códice se lea, qué parte de la cultura náhuatl se esté estudiando, básicamente lo que uno va a encontrar es que los que no fallan son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y en algunos otros puntos, o dependiendo de dónde estemos, varía entre Mixcoatl, Xipe, y en algunos lados incluso se menciona Tlaloc como una de esas cuatro deidades creadoras. Sin embargo, bueno, digamos, ese es un tema que tiene que ver con regionalización y variabilización. Sin embargo, aquí lo interesante es que esta es la pareja que genera la creación total del mundo mesoamericano. Son los padres de los dioses, digamos, esa es su función, y ellos son los que le han transmitido a todos estos dioses la capacidad de creer. Lo interesante es que hay muy pocas concepciones relacionadas o muy pocas imágenes relacionadas con esta pareja creadora, y a mí lo que me llama mucho la atención es, ustedes pueden ver claramente el símbolo que está en medio de ellos dos, que es justamente el de la muerte. ¿Por qué? Porque filosóficamente, si ellos son los dioses creadores de la vida, pues también están dando paso a la aparición de la muerte. Y este va a ser un fenómeno bien interesante porque los dioses van a tener este tipo de características. Los dioses van a vivir y a morir, a pesar de que su muerte no necesariamente tiene que ver con su desaparición. ¿Cómo es que esto va a suceder o por qué? Bueno, pues justamente por una frase que luego uno oye de manera más compleja y realizada, que tiene que ver con movimiento es vida. Es decir, cuando los dioses hacen la creación en la leyenda del quinto sol, pues ellos llaman, digamos, los dioses se aparecen en Teotihuacán, se reúnen y ellos deciden que es necesario generar o crear un sol. Viene esta leyenda famosa de Nanahuatzin y Tecusistecatl, los dioses que se avientan a la hoguera que crearon los dioses para que uno de ellos se eleve como el sol. El primero que se avienta es Nanahuatzin, el dios enfermo, que se transformará posteriormente en el sol y que será justamente, dejará de llamarse Nanahuatzin para convertirse en Tonatiuh, que es este personaje que ven ustedes aquí en esta lámina del Códice Borgia, y el otro, Tecusistecatl, se avienta también a la hoguera y se convierte también en un sol, pero esto hace enojar a los dioses, y los dioses le avientan un conejo y lo convierten en la luna. Es decir, en el opuesto complementario. Y así es como los dioses van creando el universo y van creando el mundo. Lo que pasa
es que los dioses se dan cuenta de que a pesar de que han creado al sol y a la luna, pues el sol no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay quien lo adore. Y entonces los dioses deciden que es necesario ir a buscar los huesos de los hombres que murieron en el cuarto sol. Recuerden que nosotros vivimos en el quinto sol, en el, digamos, el sol de movimiento Nahui-Olin, y que ha habido otras cuatro creaciones. Pues los dioses mandan a Quetzalcóatl, y ahora lo veremos en una imagen, que vaya a buscar a los huesos de los hombres muertos en otras eras. Y esto justamente lo que va a marcar es el viaje de Quetzalcóatl, que es, digamos, el representante o el dios de la vida, vamos a decirlo de alguna manera, y su camino parece encontrar con el dios de la muerte, otra vez creando un opuesto complementario. Por un lado, el dios que va a proveer, que es Quetzalcóatl, y el dios que se encarga de la última morada de todos los seres, que es Mictlantecutli, el dios de la muerte. Pero entonces, como les digo, aquí es donde desde la mitología se genera filosóficamente esta oposición complementaria. Si el sol no se mueve, requiere que alguien haga sacrificios y los dioses ya se sacrificaron. Por lo tanto, necesitan volver a crear a los seres humanos para que nosotros nos sacrifiquemos y es, digamos, la justificación de los seres humanos antiguos, de los pueblos prehispánicos, para realizar sacrificios humanos. Es importante derramar la sangre porque esa sangre hace que el sol se mueva. ¿Por qué? Porque no, la visión de ellos no era como nosotros. Para nosotros el sol sale por la mañana, el verbo que utilizamos es salir, y se mete por la tarde. Para los pueblos prehispánicos, el sol nacía por la mañana y moría todas las tardes. Y la única manera en la que nos podíamos asegurar de que el sol al morir iba a recorrer el camino hacia el Mictlán, es decir, iba a ver a los muertos e iba a volver a salir regenerando el día al día siguiente, es a través de el sacrificio o el derramamiento de sangre. Y por eso los pueblos prehispánicos, digamos, tienen una justificación religiosa relacionada con el sacrificio y está bien interesante ese tema. Pero todo va a partir de el movimiento del sol. Por eso el sol es tan importante y por eso el sol es, digamos, el astro fundamental, si bien no es el dios más importante para los nahuas, es el dios que permite que suceda la vida, porque él se mueve. El día que el sol no se mueva, ese día pereceremos todos los seres humanos, que según esta leyenda será un día que haya un terremoto gigantesco para los seres humanos. En este ambiente, entonces, aparece Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Hay bastantes representaciones de él, pero siempre lo van a encontrar como una calavera, siempre. Ojo, es una calavera, pero no está del todo muerto. ¿Por qué? Porque básicamente todas las representaciones lo podemos encontrar con encías, a veces tiene parte de los pómulos, a veces tiene ojos, es decir, es más bien un ser que está en el proceso de putrefacción. Es un individuo, es un dios, perdón, que está desapareciendo, es decir, no se le representa nada más como una calavera, porque al final la calavera está, vamos a decir, vacía, no tiene piel, no tiene carne, no tiene nada. Y el dios de la muerte es un ser, es una entidad, y por lo tanto usualmente es representado como un personaje de alguna manera antropomorfo, como ustedes lo pueden ver, parado, pies, manos, pero tiene la cabeza de una calavera, de una calaca, como vulgarmente se le reconoce. Tiene una serie de atributos con los hace que nosotros lo podamos reconocer, como por ejemplo, a veces tiene este adorno en la espalda que tiene una especie de cono rojizo, y su cetro también es bastante representativo. También en muchos casos se le representa como un conjunto de huesos, pero digamos hay una enorme iconografía relacionada. Y por el otro lado tiene, como todos las deidades principales, tiene a la Señora de la Muerte, que es la que se encuentra del lado izquierdo, que se llama Mictlantecíhuatl, la mujer de la muerte, la Señora de la Muerte,
y que, como ven ustedes, también está representada como una figura, pues llamamos, nosotros le decimos vulgarmente semidescarnada, pero de manera muy interesante está acompañado de un conjunto muy llamativo que encontramos en otras esculturas, por ejemplo, la Coatlicue, donde ustedes van a ver este conjunto de cráneos y manos, a veces corazones, que van decorando a este tipo de deidades. Esto es, insisto, interesante porque recuerden que entonces lo que está haciendo la cultura nahua es eh, generar el sentido de toda la creación y estos sentidos tienen que estar basados propiamente en estos, volvemos a lo mismo, en estos opuestos complementarios y por eso es bien importante que existan estas personajes que son las señoras o los esposas propiamente dicho de algunas de estas deidades importantes. ¿Por qué? Porque son justamente sus complementos para diferentes tareas o diferentes sucesos que tienen que con los que ellos tienen que lidiar a lo largo de sus oficios, de su tarea como deidades principales. Como les decía yo hace un ratito, cuando nosotros moríamos, existen propiamente cuatro caminos que tomamos los seres humanos de acuerdo con la cosmovisión náhuatl. Estos cuatro caminos dependen no de lo que uno cree, sino dependen de cómo fallece la persona. Por ejemplo, al Tlalocan, que es el mundo acuático de Tlaloc, es un mundo que se representa o se piensa como siempre verde, y es el lugar al que van, por ejemplo, las personas que mueren por ahogamiento, las personas que morían por la caída de un rayo, por ejemplo, todos ellos iban a Tlalocan, donde, digamos, su esencia o su ser se convertía en una especie de, digamos, vida paradisiaca, porque prácticamente en el Tlalocan existían todos los recursos necesarios para que las personas pudieran existir, digamos, en la otra vida de una manera muy relajada, por decirlo de alguna manera. Las mejores representaciones del Tlalocan que tenemos no pertenecen a la cultura náhuatl, sino a la cultura teotihuacana. Hay un mural increíble que se encuentra en el conjunto habitacional de Techinantitla, atrás de la pirámide del Sol, que representa justamente este mundo idílico y básicamente es una especie de paraíso del cual hay una gigantesca montaña de la que botan recursos, bota comida, flores, agua, y entonces todas las personas que están abajo de esta montaña, pues básicamente todos en el mural están jugando. Hay personas que están jugando con pelotas, hay personas que están jugando, parece que están jugando coleadas, personas que están persiguiendo mariposas, es decir, es un momento o es un ambiente en el que la gente parece haber tenido o ir a descansar a un lugar eh, propiamente beneficioso, por decirlo de alguna manera, un lugar bonito, vamos a decir propiamente. Este es uno de los cuatro espacios a los que iban los muertos nahuas. El otro era el Tonatiuhcán, Tonatiuhcán, que es propiamente la Casa del Sol, pero a la Casa del Sol solamente iban un grupo muy limitado de personas son básicamente aquellos que acompañan al sol, es decir, los guerreros. Por eso se explica que las sociedades náhuatl, de poco antes de la llegada de los españoles, todas eran de un nivel de belicosidad gigantesco. La idea era que los guerreros, al morir en el campo de batalla o al morir sacrificados en las piedras de sacrificio de sus oponentes, irían a acompañar al sol, es decir, el sol viaja durante el día, viaja con los guerreros muertos. Pero muy interesante, no solamente viaja con guerreros, sino con su contraparte femenina. Las mujeres no hay una información específica relacionada a su participación con la guerra, pero las mujeres que morían durante el parto eran consideradas guerreros y entonces eran
estas mujeres quienes acompañaban al sol. Particularmente, los nahuas creían que los guerreros acompañaban al sol naciente, es decir, los guerreros acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía, y a partir del mediodía y hasta el ocaso era acompañado por todas aquellas mujeres que morían durante el parto. Y esta es, digamos, una manera muy interesante y muy poética. ¿Por qué? Pues porque obviamente el parto se asemeja a una batalla, se está justamente luchando entre la vida y la muerte, porque en cualquiera de los casos de un parto sin asistencia médica moderna, pues existía una posibilidad bastante elevada de que hubiera algún tipo de complicación o problema y el fallecimiento de la madre dentro del proceso. Por lo tanto, se le consideraba, y es algo que creo que es muy padre, se les consideraba también las acompañantes del sol. El otro tercer, digamos, ambiente al que podía ir uno cuando moría es el sincalco, que es básicamente la cueva o la casa del maíz, y que tiene que ver con eh, el mundo en el que habitaban los niños pequeños. Aquí es algo también un poco parecido a la idea, a una idea católica, que es que los niños están de alguna manera esperando para nacer y sus almas están por ahí. No recuerdo exactamente cuál es el nombre del lugar en el que están esperando, pero es un concepto un poco parecido. Todos aquellos niños que morían antes de nacer o que morían muy pequeñitos, usualmente se creía que su esencia viajaba nuevamente al Sincalco para esperar a que naciera nuevamente un niño y entonces esa esencia acompañara al nuevo recién nacido. Es un concepto, digamos, bastante interesante. Pero el mundo a donde prácticamente iban todas las personas que tuvieran una muerte de tipo natural es el Mictlán, es decir, el lugar de los muertos. Uno lo que iba a tener que hacer era correr un camino bastante largo para poder pasar desde su desaparición física hasta la llegada frente a Mictlantecutli, es decir, el recorrido completo hasta llegar al dios de la muerte. Se dice que los muertos vagaban o iban descendiendo hacia el Mictlán propiamente a lo largo de 4 años. Para los nahuas, este periodo de 4 años es, digamos, el periodo en el que es un periodo, digamos, a mediano plazo. Los nahuas veían el calendario a través de 4 símbolos que se iban repitiendo después de 4 años, que son caña, casa, conejo y pedernal. Es decir, existía, vamos a decir, si el año fuera uno conejo, uno casa, uno caña, uno pedernal, y después comenzaba dos casa, dos caña, dos conejo, dos pedernal, y así tres, cuatro, etcétera, etcétera. Estos años o este periodo de 4 años se consideraba el periodo que tardaba la esencia de un ser humano en viajar a través de los diferentes niveles que existían para llegar al Mictlán. Y esto es interesante porque básicamente es un poco parecido a esas visiones del libro de Dante, que tiene que ver con estos niveles de la Divina Comedia, donde hay estos niveles del infierno hacia donde uno va bajando propiamente hasta que llegas al fondo, que es donde está Satanás. En este caso, los muertos viajaban durante 4 años, que es, digamos, es un periodo de tiempo eh, eh, conceptualizado, y entonces durante todo este tiempo el alma de las personas viajaba para ir a llegar al Mictlán, y los vivos teníamos que recordar a los muertos cada año, es decir, en la fecha en la que había fallecido tu muerto, tenías que recordarla porque al año siguiente, al primer año en el que él había fallecido, él todavía estaba de viaje. Entonces, si tú lo recordabas, volvías, digamos, a representar un poco su funeral en ese rememoranza, ayudabas un poco a que cada uno de estas esencias de tu muerto fuera acercándose al último camino, que es llegar al Mictlán. Y entonces, por ejemplo, uno pasaba por diferentes tareas. Por ejemplo, pasabas por un camino que tenía una gran serpiente, pasabas por un camino donde existía una lagartija, etcétera, etcétera, hasta que finalmente tenías que
ir acompañado de un perro que es el que finalmente te iba a conducir hacia el Mictlán. Por eso se dice vulgarmente que los perros conocen el camino de los muertos y que los perros son los guías de los muertos, que es una historia también bastante padre o bastante interesante. Pero digamos, es el camino que ustedes pueden ver justamente cuando vean a una persona que tiene en los códices el ojito cerrado, es que ya falleció. Y aquí lo que está sucediendo es que la diosa de la tierra, Tlaltecutli, se lo está tragando, es decir, es el proceso en el que ese cuerpo se va a desintegrar, en el que sus tejidos blandos van a ceder, y esos 4 años se considera más o menos el tiempo en el que un cuerpo va a quedar limpio, y entonces, digamos, de una manera esqueletizada, podemos acceder a a este último ambiente en donde está Mictlantecutli, que lo vemos del lado derecho, y su señora Mictlantecíhuatl, que está de alguna manera siempre acompañándolo. Esta es, digamos, la idea del viaje o la idea del concepto del viaje que es bastante interesante. Obviamente por ahí la gente cuando se encontraba, y esto es bastante interesante, te podías encontrar a estos avatares de la muerte en el campo, y por eso viene esta idea de la gente tenerle miedo al tecolote, y esa frase que, digamos, se hizo muy famosa en el cine mexicano, en algunas películas, que tiene que ver con este concepto de que cuando el tecolote canta, el indio muere. ¿Por qué? Porque el avatar en la tierra del dios de la muerte es un búho, propiamente. Por eso la gente le temía de alguna manera a los búhos, no necesariamente porque le tema la muerte, sino porque era, digamos, especial que el dios de la muerte estuviera rondando por la tierra, porque significaba evidentemente que tendría algún tipo de tarea, algún tipo de misión que cumplir, y eso sí, de alguna manera, pues asustaba a los seres humanos porque el dios de la muerte tenía su espacio propiamente específico, que era en el inframundo, como señor del inframundo, el recibir a todas aquellas personas que hubieran muerto por causas naturales o por causas que no tuvieran que ver con los otros temas de los que habíamos hablado, el agua, los niños o los guerreros y las mujeres en parto. Por eso, insisto, la gran mayoría de la gente viajaba hacia el Mictlán. Y justamente el último paso, como yo les decía, tiene que ver con cruzar un río, que es un concepto también bastante interesante porque sucede también en otras culturas. El viaje hacia el inframundo para varias culturas tendría que ver con el cruce de un río, con este viaje en el barquero, con llevar dinero. Por eso los romanos, por ejemplo, le ponían monedas a los muertos para que los muertos tuvieran para pagarle a Caronte, que era el barquero que los podía cruzar en el río Estigia, y poder ellos eventualmente llegar a su última morada, al inframundo. Son conceptos muy parecidos, no tenemos una respuesta específica por qué se parecen tanto a algunos mitos del mundo prehispánico o del mundo occidental, del mundo europeo, pero es, digamos, bastante interesante que existan estos paralelismos. Lo interesante es que, como les decía yo, esta es una imagen, digamos, muy llamativa porque esto es justamente la representación de Quetzalcóatl y de su gemelo complementario que es Xolotl, que es un perro, justamente, que vienen a visitar al dios de la muerte. Y esta es, digamos, la imagen de este momento de la creación del mundo prehispánico del quinto sol, donde Quetzalcóatl baja a buscar, aquí lo ven ustedes, los huesos de los hombres muertos en otra época, y el dios de la muerte primeramente le dice, sí, pero los huesos tienen que volver, es decir, eh, se pacta entre Quetzalcóatl, el dador de vida, y Mictlantecutli, el tomador de vida, que los seres humanos van a tener que regresar en otra esencia, es decir, en otro plano, a visitar al dios de la muerte. Es decir, el camino que nosotros tenemos que seguir es el de viajar a ver a el dios de la muerte inexorablemente. Entonces, por eso es que buena parte de las personas que habían muerto y que habían fallecido en el mundo prehispánico nahua tendrían que viajar a propiamente visitar al dios de la muerte, donde ahí hay una gran interrogante, justamente si este dios de la muerte los integraría de alguna manera a algo más, digamos, etéreo como las fuerzas del universo,
y uno de alguna manera desaparecería porque pues no hay una concepción relacionada con la reencarnación, por ejemplo, en el mundo prehispánico eso no existe. Por lo tanto, así como nosotros provenimos de estos espacios mitológicos como el Mictlán o el Tlalocan, pues eventualmente vamos a regresar a estos lugares ya con una forma, digamos, abandonando totalmente nuestras formas tanto corpóreas como muertas, como nuestros huesos y solamente permanecer en esencia, que es lo que supuestamente sucedería al final del camino. Es una historia, insisto, bien interesante y bien padre porque justamente nos hace entender ¿cómo podría una persona hace 500, 550, 600 años comprender el proceso de la muerte y entenderlo de alguna manera como nosotros tratamos de comprender el nuestro? Aunque si ustedes se dan cuenta, pues las nuevas generaciones tenemos una tendencia mayor a no discutir mucho sobre estos temas, no hablar mucho sobre estos temas, porque justamente antropológicamente nos estamos enfrentando a lo desconocido. Si bien hay muchas teorías relacionadas a lo que sucede cuando nosotros fallecemos, pues todavía no tenemos ninguna comprobación de ningún tipo relacionada con lo que va a suceder con nosotros y nuestro envase una vez que fallezcamos todos, que es pues obviamente el camino y la gran contradicción que tenemos los seres humanos. Así que, pues nosotros finalmente le debemos, es importante conocer este rostro y conocer la cara de Mictlantecutli porque probablemente es la última que vamos a ver todos nosotros. Si es que fallecemos, dudo mucho ahora que nosotros muramos como guerreros, por lo tanto, pues moriremos por causas que tienen que ver con el fallo de nuestro cuerpo y que posiblemente, si nosotros mantenemos estas creencias, pues el último personaje al que vamos a encontrar en el camino va a ser Mictlantecutli. Esta es una escultura que es espectacular, se encontró, aquí la ven de lado completo, que se encontró en la llamada Casa de las Águilas, que es un complejo militar que se encuentra pegado al Templo Mayor en el norte, pegado a la calle de Justo Sierra, enfrente de la librería Porrúa. Esa es la Casa de las Águilas, tiene un techito ahí para que ustedes lo identifiquen. Y esta figura de Mictlantecutli se encontró de manera doble ahí, y de manera muy interesante ustedes pueden observar cómo, obviamente, pues es una calavera y tiene dos elementos que son increíbles. Uno, tiene el hígado colgando. Hubo una gran discusión durante muchos años si es que verdaderamente se trataría del corazón, pero no, es el hígado porque justamente lo que vemos aquí son los lóbulos y si nosotros viéramos nuestro hígado, el hígado está formado por estos lóbulos, tiene por lo menos tres grandes lóbulos, no es digamos una pelota, sino son digamos crecimientos que están uno por encima de otro en una forma de pliegues y esto pues nos hace ver que el dios de la muerte tiene una relación bastante particular con aquello que llamábamos el Iyolotl, que es propiamente nuestras esencias relacionadas con el hígado. Y de manera muy particular, ya para cerrar nuestra charla, pues me llama la atención que ustedes vean justamente esta escultura porque tiene unos huecos, es de cerámica y tiene unos huecos en la cabeza, en la pelona, vamos a decir, y ustedes pueden ver justamente cómo estas esculturas eran posteriormente vestidas, el pelo, estos huecos son para meterle pelo humano, y entonces de alguna manera participar de los rituales. Obviamente esto nosotros no lo podemos encontrar porque pues el pelo humano es uno de los primeros elementos que se degradan junto con nuestros tejidos blandos y eventualmente pues no hay no encontramos el pelo de manera arqueológica cuando hacemos las excavaciones. Sin embargo, es bastante interesante cuando comparamos los documentos pictóricos coloniales con las esculturas arqueológicas que encontramos, ver esta relación y todas estas matices que nos hacen ver cómo los pueblos prehispánicos comprendían, entendían la muerte, y en particular el pueblo náhuatl, que es tal vez del que más sabemos, porque habitaba el centro de México y después fue el que se fusionó de manera más potente con la llegada de la cultura europea, y hoy en día pues todavía tenemos una importante población náhuatl en nuestro país, aproximadamente 1.8 millones de personas
se reconocen a sí mismos como náhuatl y hablan este idioma todos los días. Pues nosotros hasta aquí hemos llegado a nuestra charla, ya me pasé un poquitito, pero quiero agradecerles muchísimo su presencia y estar aquí con nosotros.